Seguidamente vemos el problema número 4, donde específicamente no nos piden resolver la ecuación diferencial, sino nos piden determinar el valor de una constante tal como A. ¿Y qué cosa es A? Bueno, A es un elemento que se obtiene al calcular el factor integrante. Entonces vamos a ordenar nuestra ecuación diferencial y lo pondremos, creo, así, mira. X elevado al exponente 11 menos logaritmo natural de y elevado al exponente 14 de x. Más, ahora tenemos 2x entre y, esto diferencial de y igual a 0. Bueno, lo que estamos observando allí en esa expresión es que podemos considerar esta primera parte como un m que depende de x y de y esta otra expresión como un n que depende de x y de y. En general, entonces, estamos aquí utilizando o recordando, diría, la siguiente expresión, ¿no? Una ecuación diferencial de esta forma. M, que depende de x y y, diferencial de x, más n, que depende de x y y, diferencial de y, igual a 0. Podemos aplicar la técnica de una ecuación diferencial exacta siempre y cuando comprobemos que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Si esto ocurre, entonces la ecuación es exacta y bueno, se procede a determinar la solución a través de un procedimiento ya bastante conocido. Pero ¿qué pasa si no es exacta? Justamente este problema nos indica que la ecuación diferencial no es exacta. Esta ecuación diferencial que nos han dado no es exacta. ¿Y cómo lo convierto en exacta? Pues a toda esta ecuación que nos han dado lo voy a multiplicar por un factor integrante. Cuando yo le multiplique por un factor integrante, ahí se convierte en exacta y ya puedo resolverlo por los métodos conocidos. Básicamente en este problema no nos piden resolver la ecuación diferencial, sino vamos a identificar el factor integrante. Bueno, tenemos dos posibilidades. El primer caso es encontrar un factor u de x. Pero ojo, este u de x no es el factor integrante. Vamos a plantearlo así. Si el u de x, que se calcula así, mira, como la derivada parcial de m, vamos a abreviarlo así, mira, derivada parcial de m respecto de y, menos derivada parcial de n respecto de x. O sea, lo que estamos viendo por acá, mira, ¿ves? Pero la resta dividido entre n, no derivada, sino n, o sea, toda esa expresión. Si esa diferencia es una constante, ¿ya? Si esta expresión es constante o solo depende de x, o solo depende de x, entonces el factor integrante se calcula así, como un e elevado a un exponente, ahora sí, elevado a una integral de u de x diferencial de x. Ese sería el factor integrante. El otro caso es si calculamos un factor mu de y, que se calcula así, como la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y, dividido entre m. Si esta expresión es constante, si es una constante, o solo depende de y, ¿ya? Si solo depende de y, entonces podríamos calcular el factor integrante así. Decimos entonces el factor integrante será e elevado a una integral de este factor mu sub y diferencial de y. Bueno, con cuál de los dos casos se cumple la condición? Veamos. Aquí arriba vamos a calcular. ¿Cuál es la derivada parcial de m respecto de y? Observe que m es toda esa expresión. Lo voy a derivar respecto de y. Ya no es respecto de x. O sea, donde veamos una x es una constante. Bien, como aquí vemos x a la 11, eso se considera como una constante. Y la derivada respecto de y sería derivada del logaritmo natural de y a la 14. Esto sería entonces, a ver, la derivada de esa expresión sería 14 veces y elevado al exponente 13
dividido entre y elevado a la 14, ¿no? Esa es la derivada del logaritmo de una función. Ah, cuidado, el signo negativo, ¿no? Aquí hay un signo negativo, cuidado con ese signo, así. Bien, esa es la derivada parcial de m respecto de y. Ahora la derivada parcial de n, pero respecto de x. Aquí está la expresión n. Y vamos a derivarlo respecto de x. Bueno, ahí observe que n se puede escribir como 2 entre y por x. Si voy a derivarlo respecto de x, significa que 2 entre y es como una constante. Y cuando derivo respecto a x, nos va a quedar solamente 2 dividido entre y. Es igual a decir 2 por y a la menos 1. Entonces, se está comprobando, bueno, que no son iguales, ¿no? La derivada parcial de m respecto de x ya observamos que es diferente de la derivada parcial de n respecto de y. Claro, se comprueba hasta ahí que no es una ecuación diferencial exacta. Bueno, eso ya lo sabíamos. Pero este cálculo nos va a permitir ahora sí trabajar con este primer caso. Vamos a ver el mu sub x. A ver, vamos a determinar este mu sub x. Si se cumple que esta expresión es constante o solo depende de x, entonces ya puedo calcular el factor integrante. Veamos, el mu sub x es la derivada parcial de m respecto de y, o sea, menos 14 por y elevado a menos 1. Aquí simplificamos, ¿no? Menos el otro término. Aquí sería 2 por y elevado a menos 1. Dividido, ojo, dividido entre la expresión n. Y n ya observamos, ¿no? Aquí tenemos que es 2 veces x por y a la menos 1. 2 veces x por y elevado a menos 1. Bien, ya observamos que se puede simplificar el término y elevado a menos 1. Y esto nos queda menos 8 veces x. ¿Ya? Menos 8 veces x. Perdón, x que está en el denominador sería menos 8 veces x a la menos 1. Observamos que sí. Bueno, constante no es, pero sí es una expresión que solo depende de x. Perfecto, se cumple. Se cumple esta expresión, así que entonces yo voy a decir que el factor integrante es e elevado, más abajo vamos a escribir. El factor integrante es e elevado a la integral de este mu sub x diferencial de x. Esto quedaría como e elevado a la integral de menos 8 x a la menos 1 diferencial de x. Bueno, pero aquí podríamos ya hacer el cálculo de la integral de una manera más directa, ¿no? Esto nos va a quedar, ojo que tenemos que encontrar el factor integrante, ¿eh? No solamente mu, ojo, no, tenemos que encontrar el factor integrante, es decir, toda esta expresión que estamos observando acá. Eso sería, a ver, esa integral, ¿cómo quedaría esa integral? Eso es e elevado a menos 8 veces logaritmo natural de x, ¿no? Integral de x a la menos 1 es logaritmo natural de x. El factor integrante, aplicando aquí las propiedades de los logaritmos, nos va a quedar, a ver, esto nos va a quedar x elevado a menos 8, ¿no? Porque este menos 8 pasa como exponente, la base con el logaritmo se cancela y nos queda x elevado a menos 8. Correcto. Bien, entonces esta expresión tiene que ser igual pues a lo que nos indica por acá, mira, ¿no? Tiene que ser igual a x elevado a menos a medios, ¿no? Esa es la condición. Entonces, comparando, tenemos que, bueno, menos y menos se va, 8 es igual a medios, por lo tanto, a es igual a 16. ¿Ya? Comparando, a es igual a 16, justamente nos piden determinar el valor de a y ya con eso tenemos la respuesta.